Bueno, saludarles, Dios les bendiga, hermana. Es un gozo estar aquí reunidas y volverles a ver y pues compartir de la palabra del Señor. Yo en particular fui la primera en aprender y pues edificarme. Dios quiera que pues sea un tiempo en el que nos podamos gozar y deleitar en Él y aprender de Él. Quiero invitarles a orar, a dirigir ese tiempo que el Señor lo dirige en todo. Padre y Dios bueno, gracias por tu amor, gracias porque un nuevo día nos has regalado, Señor, para gozarnos y alegrarnos en ti, Señor. Llénanos de tu palabra, glorifícate en todo este tiempo, Señor. Llévate tú toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Y mira, mi Dios, bendice este tiempo que como mujeres, pues, nos llenemos de ti y amemos, pues, ser obedientes a ti, Señor. Bendice todo, Señor, y sé con las hermanas que están pues incorporándose al tiempo, Señor, y con las que estamos, pues prepara nuestros corazones para edificarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuenta una anécdota que había un pintor de la corte que hizo un retrato a Oliver Cromwell, un líder político y militar inglés. Pero esta persona tenía muchas verrugas en su cara y el pintor, tratando de agradarle, pues hizo el retrato sin las verrugas. Cuando se lo da, el líder político, pues asombrado, le dice que se lo lleve y que lo vuelva a pintar. Así como el pintor trató de agradar a Oliver Cromwell, este líder político, me gustaría que hoy conozcamos de una mujer de la Biblia que igual falló a la verdad, mostrando una posición de hipocresía delante de los hombres, y su nombre, ustedes pues ya también lo conocen, es Zafira. De ella se habla en la Biblia en Hechos 5, versos del 1 al 11, pero antes de ir a la lectura de la Biblia, me gustaría que nos adentremos en el contexto que estaba ocurriendo en aquel tiempo. Dice, a partir de Hechos 2, del 43 al 45, vemos que había un profundo temor reverente sobre aquellos cristianos que estaban allí, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas, pero todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus posesiones y las compartían entre ellos. Era lo que estaba aconteciendo en aquel momento. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran suyas, sino que eran de todos. Las vendían para darlas. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba pues sobre ellos. Dice que no habían necesitados entre ellos porque todos los terrenos, las casas, pues ellos la vendían y lo traían a los pies de los apóstoles y eran dadas a todos los necesitados. Era un tiempo de gran bendición que nos anime pues a nosotros también pues a compartir de lo que tenemos y a dar, que dice pues la palabra, es mejor dar que recibir. Hemos titulado este pequeño devocional La hipocresía, un mal común. Creo que pues es algo que a veces agobia y que a veces usamos y pues es pecado delante de Dios. La palabra hipocresía tiene como significado persona que finge o aparenta ser lo que no es. ¿Por qué podemos afirmar que Zafira sostuvo una posición de hipocresía? Me gustaría compartir en esta mañana dos verdades. La primera la vamos a estar viendo en los versos del 1 al 6, porque Zafira no se opuso a su esposo. Y me gustaría que me acompañen a leer los versos del 1 al 6. Dice la palabra: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad?
reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Como dice la palabra, pues Safira era la esposa de Ananías. Realmente pues no se conocen muchas exactitudes de Safira, pero sí se dice que ambos habían vendido una heredad. Y era algo que se estaba haciendo, pero algo que se estaba haciendo por amor. No era obligatorio, no era un mandato. Y vemos el contraste que hay en el verso 4:37, si usted quiere leerlo, de Bernabé. Dice que Bernabé, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vemos algo diferente, como Bernabé, pues puso todo lo que él, el precio completo delante de los apóstoles, y como Ananías y Zafira, pues se mostraron egoístas en su actitud al sustraer y quedarse con una parte del precio de la heredad. En estos versículos que leímos ahora, del 1 al 6, observamos que en medio de lo que estaban viviendo, todos vendían la heredad, pero el precio lo llevaban completo. Pues el valor real delante de los apóstoles lo ponían para ser compartido y dado a los necesitados. Ananías y Zafira lo hacen, pero al venderlo, sustraen una parte de ese dinero, de ese precio real. Donde quiero llegar es que la actitud de Zafira fue de consentir ante lo que su esposo quería hacer. Ella en ningún momento se opuso, fue copartícipe del pecado de su esposo, de la mentira, disfrazado por la hipocresía. Quizás pensemos en un momento que podemos mentir a los hombres, pero a Dios no podemos mentirle ni engañarle. Nuestro temor a Dios debe ser más grande que nuestro temor a los hombres. Debemos como mujeres someternos a nuestros esposos. La Biblia lo dice en Primera de Pedro y otros versículos. Primera de Pedro 3:1a dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Debemos someternos a toda autoridad, tanto gobernantes como líderes de trabajo, como por supuesto nuestros esposos, siempre que no vayan en contra de la voluntad de Dios. Creo que ese es lo que quiero que quede en nuestras mentes, el someternos, pero cuando no va en contra de la voluntad de Dios. Aquí en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 4, verso 19, capítulo 5, verso 29, usted puede ir después y leerlo, va a ver que los apóstoles dejan bien claro que debemos como creyentes obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchas fueron las ocasiones en las que Cristo señaló a los religiosos de la época, tildándolos de hipócritas, literalmente. En Mateo 23, Jesús repite 8 veces: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Amaban más la apariencia y la aprobación de los hombres, descuidando la opinión de Dios. Nosotras como mujeres debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestro temor a Dios debe ser mayor que nuestro temor a los hombres. Repito esta frase porque fácilmente en nuestro vivir a veces descuidamos a quién estamos agradando, si a Dios o a los hombres. Quisiera que en esta mañana pues nos preguntemos íntimamente, pues en tu interior, ¿a quién estoy agradando con mi vivir? Cuando vivo, ¿a quién agrado? Sea nuestro anhelo que Dios se complazca al mirar nuestra vida sin hipocresía. Zafira probó la mentira. Seamos como Cristo. Señalemos el pecado.
aún siendo el de nuestros esposos, con amor, con paciencia, con respeto, pero podamos señalarlo. Quizás en ocasiones cuando ellos no administran bien las finanzas del hogar sabiamente, o toman deudas que quizás son innecesarias, o quizás malgastan en lo que no aprovecha, o hasta ven lo que no deben ver, o miles de ejemplos en los que pues el pecado puede llegar, que en vez de apoyarlo, podamos pues con amor enfrentarlo, señalarlo como hizo Cristo y no ser parte, copartícipe como Zafira, sino que cuando sus decisiones no glorifican a Dios, no apoyemos, sino opongámonos de aparentar lo que no es. La segunda verdad que me gustaría compartir, la primera que vimos es porque Zafira no se opuso a su esposo. Y la segunda es porque pudiendo arrepentirse, no lo hizo. Y lo vemos en los versos del 7 al 11. Dice la palabra del Señor. En Hechos 5, versículos del 7 al 11. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Porque pudiendo arrepentirse, no lo hizo. Creo que, como dice ahí, literalmente habían pasado 3 horas de que su esposo había estado delante de los apóstoles y pues había mentido y había muerto. Realmente ella no conocía que su esposo había muerto, pero en su corazón se presenta delante de los apóstoles y no hay arrepentimiento. Aún creo que presentándose, Pedro le pregunta, tiene como una segunda oportunidad de arrepentirse, de poder decir la verdad y nuevamente pues afirma lo que había pues dicho su esposo y en lo que ella había aprobado a su esposo, había aprobado pues la mentira. Aún ahí tiene la oportunidad y no se arrepiente, no lo hace. En la Biblia Jesús desde el comienzo llama al arrepentimiento y muchos pues se arrepentían. Aún el propio Pedro, ejemplo que vemos ahí, pues negó a Cristo el andar con él 3 veces, pero lloró después amargamente y se arrepintió. Dice la Biblia, pues la palabra de Dios, Cristo lo deja bien claro, que aborrece el pecado. Y muchos son los textos donde dice, pues lo que conlleva el pecado. Dice Romanos 6:23a, porque la paga del pecado es muerte. Y esto fue lo que le aconteció a Zafira. Instantáneamente cayó muerta. En una ocasión escuché una frase que pues me hizo meditar en ella. Dice, al final la opinión que importe sea la de Dios. Amén. Como mujeres, cuando fallemos, al darle respuestas airadas, malas, enojadas, quizás a nuestros esposos, a nuestros hijos o a otro familiar con el que convivamos o personas con las que tenemos que en el día a día pues vernos y lidiar y podamos, a diferencia de Zafira, arrepentirnos. Cuando actuemos ya sea por temor a los hombres o por querer agradar a alguien aparentando lo que no somos, que podamos ir delante de Dios y arrepentirnos. Aún cuando nuestro arrepentimiento parezca un poco tarde o nos vaya a dar vergüenza delante de los hombres, que el temor a Dios sea más grande que cualquier impresión que queramos aparentar. Y termino
exhortándonos como mujeres. Sea Cristo suficiente para animarnos como mujeres a vivir vidas sin hipocresía, con transparencia, oponiéndonos al pecado y en nuestra naturaleza pecadora, que pues nos inclinamos más, descendemos más al pecado que a la santidad, pues que deseemos arrepentirnos al instante de fallarle a nuestro Creador, que sea momentáneo, que sea rápido nuestro arrepentimiento con nuestro Dios. Agrademos a Dios antes que a los hombres y anhelemos reflejar a Cristo. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Amén. Nos quedemos con las dos verdades, porque Zafira no se opuso a su esposo y porque pudiendo arrepentirse, no lo hizo. Dios les bendiga.